¿Me confirma si alcanzan a ver, por favor, en el magnificado, maxificado? Sí, doctor. Ok. Me avisan cuando cambie, si que cambie. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Primero vamos a hablar de pelvis. ¿Cuáles son las funciones primero para decir que cumple esta pelvis, ¿no? La pelvis es una jaula protectora de elementos nobles. Da soporte noble en ese sector. Articula los miembros inferiores a la porción inferior del tronco y permite la biodinámica de la bipedestación. Vean aquí en estas figuras donde se observa claramente, en esta de arriba, la columna vertebral, la pelvis de ese lado, y todos los órganos nobles, principalmente comenzando por las ramas de la aorta abdominal, tanto la arteria como la vena, que se bifurcan a nivel de la pelvis formando dos arterias y venas ilíacas, los plexos pudendos, y toda esta situación hablando de vasos sanguíneos. Acá vemos claramente cómo la pelvis en el varón mantiene o tiene órganos nobles como la vejiga, la próstata, el meato urinario, la uretra peniana, el recto, el ano, y muchas otras estructuras, las gónadas, en este caso los testículos, que de una u otra manera van a estar protegidos por esta jaula llamada pelvis. En la mujer vamos a ver sus órganos nobles como su útero, sus ovarios, la vejiga, la uretra, los ureteres que van bajando por ahí. Entonces, situaciones que realmente, o órganos tan nobles que se pueden golpear o traumatizar con una fractura o con un trauma de pelvis. Acá a la derecha, miren todos los vasos sanguíneos nuevamente, ramas de la aorta abdominal, las ilíacas que van hacia la parte final del colon sigmoides, principalmente sigmoides, la parte más ancha que es el recto y el ano al final, ¿no? Imaginémonos los ureteres a este nivel y todos los órganos que ya hemos mencionado. En todo caso, pues estas de una u otra manera son cada una de las estructuras nobles a la cual la jaula da un soporte o da un efecto protector de la misma, ¿no? Y si vemos acá, pues la parte del acetábulo, que es parte del hueso coxal, tiene una relación importante en el momento que se articula con la cabeza del fémur, que es cadera, y permite básicamente la biomecánica o la articulación inferior, la biomecánica de la bipedestación, y también permite la articulación de la parte superior del tronco con la parte inferior del mismo. Perfecto, esto con respecto a las funciones del mismo. ¿Me avisa si cambió o no? Cuando dice anatomía. No, doctor. Ahí, no. Continúa en funciones, doctor. Bueno, ahí tengo los huesos de la pelvis, ¿no? Ahí ya salió. Por favor, veo ciertas personas que no están en el video. La persona que no está en el video atendiendo, si no le interesa, yo la saco de la clase, para que tengan claro, ¿no? ¿Por qué la saco? ¿Ok? No puede ser que haya que todos estén ahí y vengan y que todo el mundo esté aprendiendo y a otros no les interesa. Ok, vamos. La anatomía. Esta es una foto importante de lo que es la pelvis. La pelvis formada a los lados por dos huesos importantísimos que son los huesos coxales. El hueso coxal o los huesos coxales están unidos en el centro por la porción más distal de la columna vertebral, que es el sacro, junto con el coxis que está acá abajo. Regresemos al coxal. El coxal formado por tres huesos. Repito, el coxal formado anatomía, primer año, doctores en medicina, formado por tres huesos. El ilion o ilíaco, que es este grande que se ve acá, el ala ilíaca, todo esto. El isquion y el pubis. Estos tres huesos confluyen en el centro, en una zona, formando el orificio importante que se llama acetábulo, que da alojamiento a la cabeza femoral. Repito, entonces, el hueso de coxal izquierdo formado por el ilíaco izquierdo, por el isquion izquierdo y por pubis izquierdo. Repito, los tres confluyen específicamente para formar el acetábulo.
a su parte interna vemos esta parte importante que son dos puntas específicas aquí, que son las espinas del hueso ilíaco, del coxal, perdón. Esta espina la menciono porque de aquí nace un ligamento que va al sacro, a la espina, entre el sacro y la espina, llamado ligamento sacroespinoso. Este ligamento ya lo vamos a ver, pero es el ligamento más importante, porque tiene una forma como de un puente colgante, más importante que da estabilidad a la pelvis. Entre los dos huesos coxales, ya dije, está el sacro, y hacia adelante está un anillo fibroso que une las dos porciones del isquion y del pubis, sobre todo del pubis, que es la masa. Ok, entonces el hueso coxal, 3 huesos, sacro por la parte de atrás, anillo fibroso por la parte de adelante, y esto también que es importantísimo cuando veamos diagnóstico y tratamiento. Este orificio grande que se ve aquí, que se conoce con el nombre de anillo pélvico. El anillo pélvico no es otra cosa que un anillo interno que tiene una forma en algunos, dependiendo de la vista, de un gran óvalo o a veces de una forma de un corazón, dando la apariencia y dando la situación de que debe ser simétrico en todas sus estructuras. ¿Qué significa? Simétricos, que es simétrico en todas sus estructuras para tratar de estabilizar todo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hay una fractura de un hemipélvico, de la otra o de un hueso, este anillo pélvico se altera en su forma. En este caso, miren que tiene una forma simétrica, tanto a la derecha como a la izquierda, da la impresión que fuera una especie de corazón abierto. Pero esto, cuando se tuviera una fractura que vamos a ver más adelante, se altera. Esto se llama anillo pélvico. Algunos anatomistas hablan de 2 tipos de anillos pélvicos. Hablan de que este hueso ilíaco, toda esta parte externa, con toda esta parte de acá afuera, es un anillo, el anillo externo, y otro es el anillo interno. Pero realmente el que nos interesa mucho más para diagnóstico y tratamiento es el anillo pélvico. Perfecto. Seguimos. Me avisan si cambia. ¿Cambió o no cambió? Sí, doctor. Perfecto. Cintura pélvica. Ya mencionaba yo que algunos anatomistas hablan de cintura pélvica a la parte, toda la parte externa que vemos aquí con color rojo, ¿ya? Y a la parte interna, el real anillo pélvico, que debe ser, repito, simétrico siempre cuando veamos una situación normal. Es por eso que cuando nosotros nos llegue a ustedes, doctores, que van a estar en la emergencia de un hospital, van a estar en la emergencia de un hospital haciendo su internado, van a ir a la rural y van a tener una radiografía, o simplemente cuando hagan algún tipo de especialidad o una residencia médica, pues ustedes van a darse cuenta de que estos anillos pélvicos se pueden alterar o pueden venir asimétricos cuando hay un traumatismo fuerte, un accidente de tránsito, un trauma de alta energía a este nivel. Entonces, la cintura pélvica decía los 2 huesos coxales, ¿ya? Participan los 2 coxales, y recordar que la cintura pélvica tiene su homólogo en el miembro superior, que son la cintura escapular a nivel de la escápula, en las 2 escápulas también, ¿no? Eso hay que tener presente, ¿no? A cada lado. Entonces ya sabemos que el anillo pelviano, que es la parte interna celeste que vemos aquí, está formado por el hueso ilíaco, por el pubis acá abajo y el isquion, que es toda esta parte de aquí. Y también por el sacrocox. Entonces todo esto forma un gran anillo que, repito, tiene la forma como de ratón Mickey, me da la impresión, no sé, de la cabeza. Es un orificio que debe ser simétrico en todos los sitios. ¿Me avisan si cambió? Pelvis ósea femenina y masculina, perfecto. Este es un ejemplo de cómo vemos nosotros las 2 pelvis, porque no son iguales la pelvis femenina y masculina. Por obvias razones, la estructura general de la pelvis en la mujer, en la femenina, es fina y ligera, la que vemos a la izquierda, y en el hombre es grueso y pesado. Básicamente, pues tiene que ver sus connotaciones etiopatogénicas en el sentido, y yo diría morfológicas y de actitud, ¿no? La mujer, en teoría digo porque ya no es mucho eso, bueno, en teoría está preparada como para estar en una actividad menor en la casa, y el hombre está hecho una pelvis mucho más fuerte que sirve para trabajar, para caminar en situaciones inhóspitas y todo eso. Y digo, esto es relativo porque en la actualidad, algo mencioné yo a sus compañeros, de que la mujer está entrando en hacer actividades de
¿cómo se llama? De que hacen los hombres, y cada vez hay más mujeres haciendo actividades manuales que hacen los hombres o que eran vedadas para las mujeres y que actualmente eran solamente para hombres, pero las mujeres hacen toda actividad similar que los hombres. Así que eso ha variado. La pelvis mayor, que es la de acá afuera, recordemos esto, pelvis mayor es delgada en la mujer y profunda en el hombre. Toda esta parte que es más o menos ancha. El estrecho superior es redondo y el de acá es acorazonado. ¿Qué significa? Que aquí se ve que es redondo y en el varón es acorazonado. Es importante esta parte porque es la parte donde la mujer cumple la función más importante de la vida, que es llevar a un ser viviente en su vientre. Entonces, esa parte es importantísima que, lastimosamente, pues, no lastimosamente, sino que es solamente propiedad de la mujer. Es por eso que su pelvis es un poco más ancha, porque siempre está preparada filogenéticamente para el movimiento o para la función de la maternidad y del parto. Bien, el pubis es un poco más ancho en la mujer. Recordemos que este pubis se abre en el momento de un parto, ¿ya? Se accionan las hormonas y activan este anillo fibroso, se abre un poco y el bebé o el niño sale, o el feto sale, cuando todavía es feto, ya cuando es RN, ya sale por ese anillo fibroso y sale por el canal vaginal, ¿no? El orificio obturador, que son estos centrales de aquí, son normalmente en la mujer ovalados y en los hombres son un poco más redondeados, así, un poco más inclinados, ¿no? El acetábulo en la mujer es un poco más pequeño, ¿ya? Debido a que su estructura supuestamente pélvica es un poco menor a la del hombre, y en el hombre es un poco más grande. Repito, a pesar de que teniendo este pequeño acetábulo, las mujeres hacen cosas hasta más o mejor que los mismos varones. Punto para las mujeres. Okay. Sigamos. ¿Sí cambió, doctores? ¿Anatómicamente se relaciona con? Ya. Perfecto. Si no cambia, me avisan, por favor. Entonces, veamos esta estructura, doctoras, de la pelvis. Aquí está haciendo mucho un corte del hemipelvis y el sacro. ¿De dónde la hemipelvis? Se llama hemipelvis la derecha o izquierda, o el coxal derecho junto con el sacro, el hemipelvis, donde vemos claramente todas las estructuras vasculares que tienen aquí los vasos arteriales y venosos, el plexo sacro, elementos que no están ahí, pero que son el recto, la vejiga, la uretra membranosa, los genitales internos femeninos y masculinos, ¿ya? Todo esto de aquí son ramas de la aorta abdominal y de los huesos de las arterias ilíacas que dan irrigación a todas y cada una de las estructuras. Y veamos aquí claramente, miren esto, el ligamento, ya, sacroespinoso, que decía hace un rato, que es el más fuerte, el más potente y el más importante de una estabilización pélvica. Hacemos un ejemplo de los dos arcos o dos semicírculos. Miren acá, unidos por la parte, pues imaginémonos la pelvis, el arco de afuera, el arco interno, atrás unido por el sacro y adelante unido por el anillo fibroso. La idea es que se habla de dos pelvis o de dos anillos, a pesar que, repito, el que nos importa a nosotros mucho más es este interno, porque es el que nosotros vemos si hay alguna lesión o inestabilidad de la pelvis. Miren esto. Aquí tenemos por la parte posterior de la vista una hemipelvis, el sacro, todo el hueso coxal, y vemos unos ligamentos, ya, que son los segundos más importantes, que son los ligamentos sacroiliacos dorsales, estos así, que vemos aquí, que van del sacro al ilíaco. Son ligamentos muy gruesos, muy fuertes, que dan estabilidad y en fuerza, ya le digo, son los segundos más importantes del cuerpo humano, o sea, de estabilidad de la pelvis. Acá tenemos el primero, que sigue siendo el ligamento sacroespinal o sacroespinoso. Tenemos ligamentos sacrotuberales, acá, a otro lado, algún proceso falciforme, y asimismo, aquí hay un iliolumbar, que también son accesorios, y aparte de eso, pues, igual que los ligamentos sacroiliacos posteriores o dorsales, también hay sacroiliacos anteriores, o sea, pero de esos de ahí, el segundo más importante, o de los dos sacroiliacos más importantes, es el dorsal o posterior, y es el segundo importante en ligamentos de estabilización de la pelvis. Y mira que también acá hay unos ligamentos del sacrocoxis, que son los sacrococcígeos dorsales.
Entonces, tenemos todos estos ligamentos y se habla de que los ligamentos sacroiliacos son básicamente ligamentos de la pelvis y los ligamentos del suelo de la pelvis son el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Perfecto. Estabilización de la pelvis. Es importante decir que aquí a este nivel de los ligamentos sacroiliacos posteriores están ubicados unos grandes plexos venosos muy gruesos, que cuando hay una lesión traumática de la pelvis, estos vasos se van a romper y van a hacer grandes sangrados que van a provocar a veces, no siempre, a veces la muerte del mismo paciente en el sitio del accidente. O a veces también comienzan a llorar poco a poco, forman grandes hematomas retroperitoneales que muchas veces van a llevar a un shock hemorrágico a un paciente poco a poco. Sigamos. ¿Cuál es el mecanismo por el que se producen en los tipos de accidentes o los tipos de lesiones a nivel de la pelvis? Definitivamente, doctor, es un trauma de alta energía. La pelvis es un huesos y ligamentos tan fuertes que es muy difícil que un paciente cayéndose de altura corporal, un trauma, se pueda fracturar. Pero deben de ser traumas de alta energía porque felizmente son de 1 a 3% de todas las fracturas del cuerpo humano. Y los demás alta energía son los accidentes de tránsito, que es lo que más vemos en nuestro medio. Accidentes de tránsito, atropellamientos, los motociclistas que salen volando después de que un carro los lleva, pacientes proyectados fuera de su vehículo, accidentes de trabajo, como este señor que está cayendo de su escalera de una altura más o menos de unos 2 metros, 3 metros, cuando hay algún tipo de derrumbe, maquinaria pesada, todas estas lesiones, por ejemplo, de gente que de lo que recién pasó en la capital, del aluvión, pues definitivamente que fue arrastrándolo, son traumas de alta tan energía que muy probablemente hicieron problemas vasculares importantes a nivel de las lesiones vasculares que pueden ocasionar la muerte de este tipo de pacientes. Cambiando, pues tenemos que decir que estas lesiones de pelvis están relacionadas con el traumatismo cefalocraniano o de cráneo en 10%, en otras fracturas el 7%, traumatismo urológico el 7%, lesión de peso lumbosario el 3%, politraumatización general el 9%. Y miren esto, que aquí ya vemos algo aquí, miren. El anillo pélvico y está abierta la sínfisis púbica. Aquí hay alguna lesión en alguna otra parte, no necesariamente aquí, sino hay que buscar en otra parte alguna fractura añadida, alguna otra cosa, pero vean claramente el anillo pélvico como está asimétrico. No se nota tanto, pero viéndolo bien, usted va a ver que este aquí se lo ve un poco más ancho, este lo ve un poco más largo y este está un poco más corto hacia arriba, entonces vemos una asimetría. Ajá. Asimetría de los anillos pélvicos. Puede haber traumas de baja energía que puedan fracturar una pelvis, es rara, pero por lo general como vemos esta señora que se ha resbalado y se ha caído de su cama, pues es un trauma de baja energía. Entonces, en personas mayores pudiera haber lesiones o fracturas, pero vamos a ver tal vez tipo Marvin-Tile A, estables, que no hacen afectación e inestabilidad del anillo pélvico. Pero los mecanismos más frecuentes son los mecanismos de alta energía, en este caso los accidentes de vehículo, accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas. Esos son los mecanismos, ya le digo, no digo que no se puede por un mecanismo directo, pero es raro y son lesiones la mayoría estables. Una caída así sea paciente osteoporótica, no va a producir una fractura de la pelvis, una lesión de la pelvis o peor, una inestabilidad rotacional o vertical. Esto sí puede producir como caída, cuando veamos nosotros la próxima clase de fracturas de cadera, que sí puede fracturar la cadera en un paciente, sobre todo añoso, anciano y osteoporótico. Marvin-Tile clasifica hace muchos años estas fracturas y luxaciones de la pelvis, que es importante saber que estas fracturas pueden ser estables o inestables. Y la clasificó en tipo ABC, o también llamada 1, 2, 3, o ABC, Marvin-Tile A, que son estables, la clasificación Tile B, que son inestables rotacionalmente, imaginémonos rotando la pelvis, y tipo C, aparte de que roten, también se inestabilizan verticalmente.
Así que es importante saber esa situación. Miren acá, vamos a una TAIL A. La TAIL A es aquella fractura o lesión estable que no afecta el anillo pélvico, repito, él no afecta en nada la estabilidad total de este anillo pélvico, o sea, no se hace asimétrico y se aborca principalmente a lesiones o avulsiones de tuberosidades o en la región isquiática o también en el hueso ilíaco. Son lesiones generales, a pesar que se las dividen a 1, a 2, a 3, pero para nuestro estudio vamos a decir que todas las TAIL A son estables y pueden ser fracturas aisladas del sacro, fracturas del hueso ilíaco a este nivel, fractura del isquio, fractura del pubis. Son fracturas muy, muy lineales que no dan esta inestabilidad al anillo pélvico. Esta es una TAIL A1, pero yo la voy a decir, todas son TAIL A. Miren este otro ejemplo de TAIL A, fracturas de ala ilíaca, fracturas del pubis, repito, que no comprometen la estabilidad del anillo pélvico. Miren en el otro lado, fracturas de pubis que no comprometen la estabilidad del anillo pélvico. Y tenemos una tipo 3, o sea, una TAIL A3, todas son A, la fractura que le sea aislada del sacro o del coxis, por ejemplo. Entonces, todas las fracturas a nivel de tipo TAIL A son aquellas, repito, estables que no comprometen la estabilidad del anillo pélvico y están en la periferia del anillo pélvico la mayoría, por ejemplo, huesos ilíacos, que es la más frecuente, el sacro, a veces coxis, a veces una pequeña fractura de la rama isquiopúbica. Y vuelvo a repetir, muchas de esas, como quedan sujetas con ligamentos o los músculos del suelo de la pelvis, muchas de esas se dan tratamiento conservador y no ameritan tratamiento quirúrgico. Vamos a la TAIL B. Las TAIL B son mucho más difíciles. Son las típicas lesiones que se llaman en libro abierto o a veces en libro cerrado. ¿Qué significa? De que estas hacen que esta parte de aquí, la unión del sacro con el ilíaco, llamada articulación sacroiliaca, porque tiene pequeños movimientos, ¿ya? Imagínense en un accidente de tránsito, un atropellamiento, un trauma directo sobre la pelvis de este lado. Mírenme acá las manos. La pelvis está así, me golpean este de aquí y la pelvis se abre así. El lado que se daña, que lo golpean, se abre así. La típica lesión en libro abierto. Pero todo lo contrario también puede ser que esté así la pelvis, me golpeen un lado de la pelvis y la pelvis se cierre un poco. Lesión en libro cerrado. O sea, hay lesión en libro abierto, que es la más frecuente, porque es más frecuentemente que me golpeen a veces de adelante hacia atrás, más que de atrás hacia adelante. Entonces, esta hace que se dañe o que se rompan los ligamentos, principalmente los sacroiliacos posteriores, los anteriores también, y a veces también el sacro espinoso. Acá se ha abierto, miren la distancia de esta acá, y aquí nomás podemos ver el anillo pélvico totalmente alterado, la sínfisis púbico, el anillo fibroso que tenía ahí ha desaparecido por completo y se ha abierto completamente la sínfisis púbica. Este hueso de aquí ha hecho una traslación o se ha abierto así como un libro abierto. Típica lesión en libro abierto, llamada también tipo B. No tomemos en cuenta para no de la B1, que la B2, B1, ¿no? B1, B2. Pero sigamos, doctores, viendo, ¿no?
Decía aquí que la tipo B o tipo Marvin-Tile B es aquella en la cual presenta una lesión en libro abierto por lesión de la parte posterior principalmente, que son las sacroiliacas. La articulación sacroiliaca, recuerden que está estabilizada por los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. Los posteriores son los más importantes y se rompieron. Y es muy probable que haya un sangrado profuso, porque ahí recordemos que ahí pasan unos plexos venosos muy gruesos importantes que necesitan de una u otra manera mantenerse o que van a sangrar, o a veces poco a poco, o a veces un sangrado importante inicial, así que no creo que sea necesario así. En todo caso, esta lesión en libro abierto hace que se abra completamente la pelvis acá abajo, que se separe totalmente los pubis, y esto sea una gran inestabilidad de la parte izquierda o del coxal coxal izquierdo por su lesión de la articulación. Imagínense entonces aquí, traumatismo de alta energía, ruptura de los ligamentos, sangrado, apertura. Entonces sí es una situación difícil que ya le digo, puede en ese momento hasta terminar con la vida de un paciente. Estas son las tipo Tile B. Hay algunos tipos así mismo, tipo B2, B1, pero yo quiero que más o menos veamos que estas tipo B2 sean todas tipo B. Miren, la articulación sacroiliaca, miren la flecha, se ha abierto y la hemipelvis se ha metido hacia adentro acá, el coxal, de ese lado, la parte púbica principalmente se ha metido, se ha introducido, se ha montado, se podría decir, nosotros le llamamos en traumatología cabalgado una encima de otra, y eso provoca de una u otra manera la molestia o el dolor, ¿sí? Tremenda lesión tipo B. Que aunque B2, ustedes se la aprenden todas como B, ¿ok? Y también puede ser lesiones bilaterales, ¿no? El libro abierto, en los dos lados se pueden abrir, que son las tipo B3, pero las vamos a tratar como tipo B todas. Lo importante es que alteran el anillo pélvico, como le digo, rompen las estructuras ligamentarias que ya habíamos hablado hace un rato, y son lesiones graves, el libro abierto, bilaterales. Y miren acá esta lesión, ¿no? Parecida, miren, lesión de la sacroiliaca de un lado, lesión de la sacroiliaca derecha, que es la más afectada, apertura de más de 2.5 centímetros, y miren el anillo pélvico, la asimetría que presenta. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean cuando vean un paciente lesionado con un trauma de alta energía, de pelvis, que sospechemos esto, y ya vamos a ver la parte clínica, como lo sabemos, de que esto es lo que nosotros debemos de ver para verificar. Si yo veo una imagen asimétrica, no veo la lesión inicialmente, pero yo ya sé que aquí hay una lesión importante porque hay inestabilidad del anillo pélvico, hay una asimetría y hay una diastasis totalmente de las articulaciones sacroiliacas. Seguimos viendo, entonces la tipo, y luego venimos con la tipo C, que la tipo C es similar a la tipo B, pero también implica una inestabilidad. Mírenme acá, la mano vertical, así. La pelvis se va para arriba, o que es la otra, la pelvis se va a la otra pelvis para arriba, y se va a hacer un desplazamiento que puede ser unilateral o bilateral. Miren este tile C1, C2, C3, todas son tile C, en las cuales se rompió todo el complejo ligamentario de un lado del hemipelvis, se rompieron los sacroespinosos, que son los más importantes, se rompieron los sacroiliacos posteriores, se rompieron los sacrotuberosos, se rompieron los sacroiliacos anteriores, y toda el hemipelvis asciende. Esto se llama inestabilidad vertical. Miren acá, se rompieron todas las estructuras bilateralmente, acá por lo menos de un lado. Acá se rompieron todas las estructuras bilateralmente, pero una parte se quedó en su sitio y la otra parte ascendió, inestabilidad vertical izquierda en la C2. Pero a veces puede ser que sean de una u otra manera, verticales, y esta C3 da como resultado que sean, déjame llevarlas acá, ya, bilaterales, como estamos viendo en este caso. ¿Okay? Estamos claros con tile A, B y C, ¿no? Jocelyn, Arisa, ¿está claro, doctor? Sí, doctor. Perfecto. Marco Guerrero, ¿está claro? Hasta ahí, donde estamos. Sí, doctor. Perfecto. Seguimos entonces. Bien, vamos a ver lo que nos dice Susi. A ver. ¿Qué vamos a ver nosotros a la inspección de un paciente primero que nos llega? Vamos a ver diversos tipos de quimosis a nivel de la región escrotal en el varón, vulvar en la mujer y del perineo.
hematomas principalmente como estos signos de Stop, Early, Gray Turner o equimosis perineal, como en este caso, ¿no? En la región perineal y en la parte interna de los muslos podemos ver este tipo graves de hematomas producto del sangrado interno que hubo y que por gravedad caen hacia las partes más inferiores. En todo caso, pues vienen a hacer eso de esa manera. Son signos básicamente de equimosis que vemos en fracturas de este tipo. Y también vimos aquí, esto le llama signo de Rus también, pero básicamente más lo vemos en fracturas de cadera. Pero en inestabilidades verticales, en una tipo C, podemos ver esto. Recordemos que la inestabilidad vertical, un TILE C, vamos a ver un ascenso, llamémoslo así, de una de las hemipelvis, y este paciente va a tener una pierna más corta que la otra y muchas veces en rotación externa. Lo que sí vamos a ver es acortamiento básicamente del hemipelvis de ese lado o del miembro afecto de ese lado. Esto de aquí, vuelvo a repetir, a pesar que lo vamos a ver más cuando veamos cadera, pero y también se puede ver clínicamente en un paciente. Lo que siempre vamos a ver son los signos importantes, que son las equimosis, el dolor intenso si es un paciente que está consciente, o a veces el paciente llega inconsciente si tiene asociado la gran mayoría de veces traumas craneoencefálicos. Entonces nosotros tenemos que hacer inspecciones para tratar de ver si hay alguna lesión. Entonces lo que tenemos que hacer es palpar, doctor. Palpar las prominencias óseas, buscar irregularidades óseas, examinar la integridad del anillo pélvico, ya lo vamos a ver, determinar la estabilidad clínica de la pelvis, ya la vamos a ver, con gentil presión bilateral, tacto rectal, esto es importante, los pacientes con lesiones de pelvis, muchos hacen sangrado, enterorragias, hacen sangrado a nivel digestivo en el recto y el ano, y nosotros debemos hacer obligatoriamente con un paciente que sospechemos, obviamente, no le vamos a estar metiendo el dedo a todo el mundo, pero sí se le hace al paciente que tiene el antecedente, pues un tacto rectal, ¿ya? Un tacto rectal, una evaluación urogenital y una evaluación neurovascular de lo mismo. Vamos a determinar la estabilidad de la pelvis. ¿Cómo vemos la estabilidad de la pelvis? ¿Está bien o no clínicamente? Comprimimos lateralmente a la altura de ambas articulaciones o las crestas ilíacas. Comprimimos de manera anteroposterior. Anterior era lateralmente, lateral. La otra era anteroposterior a nivel de ambas espinas ilíacas. Compresión anteroposterior a nivel de la sínfisis del pubis. Mover en dirección hacia adentro, hacia afuera y en sentido vertical. Miren estas maniobras. La A es la primera que estábamos hablando. Mover hacia afuera, ¿ya? O sea, como que jalamos las extremidades, como que pellizcamos la piel y la pelvis y tratamos de jalar a ver si se abre de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, empujamos la pelvis para ver si se hace una lesión en libro abierto. Vemos acá también por si acaso, si vemos una inestabilidad vertical, vemos claramente si es que hacemos una tracción de la pierna hacia arriba o hacia abajo, tratando de que, llamémoslo así, que se desacomode y que se acomode. Porque cuando está salida la hemipelvis, solamente así ya podríamos ver si es una tipo TILE C, sabiendo que se desliza o se desplaza hacia arriba. Esto es importante al examen clínico. Hacer pruebas de este tipo, al menos si el paciente por lo menos está consciente, en uno de los casos así, hacer tipos de pruebas tipo, la prueba tipo Patrick, en la cual hacemos flexión, aducción y rotación externa de una de las caderas. No sirve para las sacroiliacas, lastimosamente, así que no es una muela grave. Veamos aquí la parte que hablábamos de la parte rectal. Nos vemos en este paciente que tiene una enterorragia, una hemorragia también transvaginal, en esta paciente por una lesión importantísima a nivel de buscar sangrado, signo de Early, que ya lo vimos, el hematoma, palpar próstatas por una maniobra de San Martino, se llama eso, que es la maniobra del tacto rectal, palpar las posibles salientes óseas y ver importante el tono del esfínter anal. Cuando hacemos la palpación del tacto rectal, no solamente es que vamos a verificar si hay sangrado y todo lo demás, sino que vemos el tono. Normalmente el esfínter anal tiene un tono en el cual supuestamente actúa. Si es que nosotros tocamos y no hay ningún tipo de defensa o no hay un tono, significa que hay una lesión de los plexos sacros a ese nivel que nos da como resultado algún tipo de inconveniente, nos da resultado algún tipo de lesión importante a nivel del tono del esfínter anal. Miren acá, son lesiones tan graves, ¿ya? Que veamos la presencia de sangre en el meato urinario, en este caso la uretra peniana del varón, o también una rectorragia, en este caso una dama, que está sangrando a nivel rectal por este tipo de lesiones. Tiene una sonda vesical acá, a nivel vaginal y vulvar no se ve mayor sangrado, se ve más sangrado
rectal. Entonces significa que hay un sangrado importante aquí. Debe buscarse también hematuria. Miren, este paciente sangrando totalmente y las enfermeras en este caso poniendo vías de una vez para tratar de devolver líquidos. Es una situación que ustedes probablemente esperemos que, o sea, las puedan vivir en el sentido de que tengan un paciente, no por el paciente, sino porque ustedes vean cómo se trabaja en equipo todo alrededor tratando de hacer todo lo que se tenga que hacer. Y por supuesto, si es un paciente que no está tan chocado, qué sé yo, hacemos valoración más neurovascular. Esto no lo vamos a poner a hacer de entrada en un paciente que vemos grave con el que vimos anteriormente, porque ese paciente lo que tenemos que es tratar de salvarle la vida, canalizarle vías periféricas, recuerdan la TLS, ponerle vía periférica, ver si está sangrando o no, reponerle líquidos, reponerle sangre si se puede, tratar de hacer una compresión en los sitios donde hay sangrado. Por ejemplo, en este caso, tratar de verificar que a lo mejor poner un tapón importante para ver si se puede disminuir el sangrado. O sea, son algunas de las causas que se pueden poner hasta mientras. Aquí, esto en un paciente estable, por supuesto, podemos hacer valoración neurológica y ya después, ¿no? Y hay también, cuando hay lesiones y fracturas de compromiso pélvico, esta lesión llamada de Moral-Lavallée. Esta lesión no es otra cosa que una hematoma que se forma por el trauma a nivel de la región, hacia un líquido seroso simpático por debajo del tejido celular subcutáneo. Y entonces eso de ahí hace que se quede un hematoma ahí y que sangre estos tejidos y se haga un hematoma muy grande. Entonces, este Moral-Lavallée es un paciente, o son pacientes que hacen hematomas, a veces van aumentando con el pasar de las horas o de los días, y asimismo desaparece después con el pasar de los días, ¿no? Pero estos pacientes pueden causar lesiones serias porque este hematoma, a veces uno lo quiere abrir y sangrar, lo hace expuesto. Ajá. Ya. Y si nosotros vemos un estudio radiológico, vemos una resonancia donde vemos claramente a nivel de la pelvis este gran hematoma llamado de Moral-Lavallée. Lo menciono porque a pesar de que no es tan frecuente, pero igual puede aparecer. ¿Cómo diagnosticamos las fracturas y lesiones de la pelvis? Miren acá, una gold estándar, una AP de pelvis. Siempre pedimos que incluya ambas caderas para determinar, también ver cómo están las caderas, porque a veces puede haber fracturas de pelvis que incluyan las caderas. Entonces, una AP de pelvis donde vemos claramente la pelvis de esta manera. Miren acá cómo se le toma a un niño, acá se le toma a un adulto. Y miremos la imagen. Este es un paciente que ha tenido una fractura, miren, así la llamamos, miren, una fractura de rama isquiopúbica, isquion y pubis, fractura de rama isquiopúbica, que aparentemente no debería ser tipo 1, ¿ya? O tipo TILE A, nada más si tuviera esto, pero miren la asimetría de totalmente el anillo pélvico. Y aquí vemos claramente cómo se ha abierto la sacroiliaca del lado derecho. Entonces, eso ha hecho que se haya hecho una asimetría total de la hemipelvis o de la pelvis total. Entonces, el anillo pélvico no es simétrico, digo, aquí hay algo. Puede ser por esto de aquí, raro, pero sí por esto de acá, que es la apertura, y está la flecha señalando, de la articulación sacroiliaca. Miren acá los diferentes tipos, miren cómo se ve en una radiografía convencional la simetría, no digo asimetría, simetría, o sea, normal de la pelvis totalmente. Miren acá cómo se ve, totalmente una simetría. Y acá se ve todo lo contrario, una asimetría de la pelvis, del anillo pélvico. Miren el anillo pélvico cómo se ve, asimétrico, anillo pélvico simétrico. Esa es la diferencia que yo quiero que ustedes vean en una radiografía. Cuando vean acá, miren acá. Esta es otra proyección radiográfica que ya vamos a ver, que se llama de entrada y de salida, donde vemos claramente la forma del anillo pélvico como de un corazón, así, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos a ver una toma de una mujer, de una radiografía de una mujer hecha a una mujer, donde se ve claramente pues el anillo pélvico totalmente, aparentemente simétrico. O sea, yo si veo a este paciente que tiene un traumatismo, una fractura, un golpe, yo digo que es una fractura que no compromete la estabilidad del anillo pélvico. ¿Ok? Esta es otra radiografía, parte lateroposterior, es una radiografía que se llama, nosotros la conocemos como cefalocaudal, o sea, que va de la parte de la cabeza, para que se acuerden, hacia los pies,
también llamada inlet o también llamada de entrada de cabeza a los pies, permite valorar todo el anillo pélvico. Miren cómo se ve la radiografía, aquí está el esquema, cómo se ve el anillo pélvico total y nos puede dar una imagen específica si está o no está alterado, si está asimétrico, ya sé que se han roto estos ligamentos también, entonces hay inestabilidad del anillo pélvico. Esta es una fractura que es importante que la vean. Estoy hablando de la de acá primero arriba, doctor, es la que es la tomografía que en una 3D, donde vemos una fractura del ala ilíaca de este paciente derecha por un traumatismo, una caída, pero vemos que no compromete la estabilidad del anillo pélvico. ¿Sí? Tiene una fractura, pequeños fragmentos de hueso, pero nada más que eso, con un anillo pélvico normal. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? Nada, simplemente sabemos que es una TAIL A. Ya vamos a ver el tratamiento al final. Miremos acá, doctores, aquí hay una fractura de la rama isquiopúbica. Miren acá abajo, pero el anillo pélvico está totalmente indemne. De una vez lo adelanto, en este tipo de fracturas como esta y esta, solo con reposo absoluto, esto va a pegar sin ningún problema, no necesita yeso, no necesita nada porque hay estabilidad perfecta del anillo pélvico. Obviamente lo más seguro es que en este paciente no haya uretrorragia, no haya rectorragia, ni haya nada de esas cosas. A diferencia de acá, miren acá cómo se ve, una gran lesión a nivel de la sacroiliaca del lado izquierdo, esta que vemos aquí, ha hecho que haga una asimetría total del anillo pélvico. El lado derecho se lo ve muy bien si se dan ustedes cuenta, pero aquí se ve abierto. ¿Ya? Entonces, ha hecho que también el hemipelvis del lado izquierdo ascienda un poco más. Estamos ante un tipo de TAIL C1, pero obviamente nosotros la decimos TAIL C, ¿ya? Porque es una inestabilidad vertical. Si ven la diferencia como se ve aquí. Y tenemos la otra radiografía que se usa, esta por si acaso se llama radiografía de Judet, también las llaman, es una radiografía caudal cefálica, ¿ya? ¿Qué significa? Que va de los pies hacia cabeza. Acuérdense, la primera era cefalocaudal, esta es caudal cefálica. Bien, vamos a ver acá también, vamos a ver también a este nivel, también vamos a evaluar el sacro y sus respectivos forámenes también, ¿no? Miren aquí el sacro vemos y los forámenes también a nivel del sacro y también en los agujeros obturatrices. Esta es una radiografía, repito, caudal cefálica, todo lo contrario al anterior que era cefalocaudal. Todas son importantes, si podemos ver. Esta es una radiografía de abajo hacia arriba, también la llamamos de salida, la otra se llamaba de entrada, inlet, esta se llama outlet como los molas, outlet o de salida. Entonces, miren cómo se ve el anillo pélvico, a pesar de que no se ve tan bien o tan redondeado, pero se ve la parte más importante que es la simetría. Entonces, si está simétrico, yo veo que aquí no hay ninguna lesión, o me pongo a buscar al resto de acá, todas las estructuras por acá, me pongo a verificar cómo está esto, y veo que aparentemente es que no hay ninguna lesión aparentemente. Pero veamos la de acá, outlet o salida, la radiografía, cómo se ve así. Miren la inestabilidad que se ve, la asimetría del anillo pélvico y mire la apertura grande de esto. Para que esté abierto esto, los ligamentos se han de ver, un trauma importante de alta energía, los ligamentos se han de ver roto totalmente y los vasos sanguíneos, imagínense, totalmente. También esto debe haber un sangrado, este paciente puede estar en peligro de muerte inminente. Miren, también podemos diagnosticar por tomografía donde vemos claramente el ala del hueso del murciélaguito, las alas que constituyen el hueso ilíaco. Puede haber añadido fracturas del sacro, fracturas acetabulares y todo esto de aquí con una tomografía, que esta es una fractura del ala ilíaca y ahí probablemente está separada, y no probablemente está separada la que no se ven en relación a la otra, la articulación sacroiliaca de ese lado. Miren acá, esta es una fractura a nivel del ala ilíaca nada más, como la que vimos antes en la tomografía en 3D, que no aparentemente inestabiliza el anillo pélvico. Miremos la de acá, perdón, acá está abierto acá atrás. Entonces tiene esto y tiene una apertura a este nivel de la sacroiliaca, así debe de verse normalmente la articulación. Esta también es la fractura del ala ilíaca. Y miren acá la apertura, como se ve abierto totalmente la sacroiliaca de un lado, ¿no? Y también se ve una imagen de una fractura de la rama isquiopúbica acá. Miren acá.
y se ve claramente nervios periféricos en este tipo de lesión que nos da aparentemente una resonancia. Miren acá también, acá se observa que está abierta totalmente el murciélaguito, la unión de la articulación sacroiliaca en este caso. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Miren cómo debería verse acá. Acá como que se ha abierto un poquito, pero probablemente no tenga una lesión mayor, pero aquí sí se ha abierto. Ruptura de los ligamentos, se llama sacroiliacos anteriores. Y acá se hace una uretrocistografía retrógrada, se inyecta por el meato urinario, ya sea masculino o femenino. Vemos aquí una lesión sacroiliaca, miren cómo se ha desplazado una lesión típica en libro abierto, es una TAIL B, ¿ya? Donde vemos claramente una lesión en libro abierto, y probablemente este fragmento que se ve aquí ha comprimido y ha dañado la uretra, en este caso peniana, masculina, y que trae como resultado, pues, que es la más larga, por supuesto. Da como resultado uretrorragia y la vejiga también aquí mismo. Sí. ¿Era temblor o no, doctores? Sí, es temblor, todavía está durando. Sí, todavía Sí, está. doctor, temblor. Todavía está moviendo. Recordemos la uretrocistografía, ¿ya? ¿Me avisan si están viendo o no, por favor, doctores? Ya. La uretrocistografía para determinar, ahí se pone medio contraste desde abajo hacia arriba, para que se vean esta situación así. Ay, la gente ya está llegando toda la información, parece que fue en Perú, ya todo el mundo es como reportero del crimen. Me refiero a los... Bueno, la familia que pregunta que cómo estamos, que estamos bien aquí ya. Sigamos, doctores. Entonces, ¿cuál es el manejo? Ya, concéntrense. Bajemos los nervios un poquito, concéntrense. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de fractura? Ya vamos a terminar. Como sabemos que al abrirse la sacroiliaca se rompen, doctor, que está hablando de los más graves, ¿no? La tipo A, pues, te causa dolor al paciente, a veces algo de imposibilidad funcional, una fractura de ilíaco, alguna cosa así. No es a mayores. Con reposo absoluto analgésico pasa. Pero en el caso de que se daña la sacroiliaca y se abra la pelvis y hay el sangrado, tenemos que hacer, ¿cuál es el mecanismo? Míreme acá, cerrar nuevamente la pelvis o aplastar, ajustarla un poco para que regrese a su sitio original y comprima esa parte y los vasos sanguíneos dejen de sangrar. Entonces, el objetivo principal es prevención de la muerte temprana en un paciente por sangrado importante, evitar el shock hemorrágico en un paciente y tratar a otras lesiones como traumatismo encefálico, problema respiratorio o cardiovascular, ¿correcto? Vemos aquí claramente una faja pélvica que se han puesto, más o menos como una que tiene los tensiómetros que ustedes han de haber visto, ¿no? En el cual pues se pone esa faja y se ajusta con un bleri de elástico, o sea, con una perita, se infla y se logra mejorar, se logra apretar y se ajusta la pelvis a este nivel. Se cierran las venas. Acá hay otro que se llama manta pélvica, estamos hablando en sitios donde nosotros no tengamos acceso a esto, pues poner este tipo de manta pélvica. Y veremos acá este tipo de arnés que también a veces usan mucho las personas que usan para problemas lumbares y qué sé yo, a veces trabajadores que hacen un trabajo con su espalda para protegérsela, pues también se puede ajustar también este nivel la pelvis y eso. Y esto, que es más sofisticado, obviamente, esto no lo van a tener a la mano, que se llama un pantalón neumático, en el cual es un pantalón que así mismo se insufla como un tensiómetro, se lo pone al paciente y se hace, y vamos a tener aproximadamente 2 horas después, 2 horas aproximadamente de que el paciente pues, ya. Bueno. Esto se llama pantalón y faja anti-shock, que son básicamente para eso, ¿no? Para tratar primero de aplastar, esto es como una medida de urgencia en el sitio del accidente, una manta de este tipo apretada o ajustada a ese nivel, cuando estemos más o menos claros que toquemos al paciente y veamos que se ve una lesión en el libro abierto y la pelvis se mueve para todos lados,
sabemos que de una sacroiliaca y un sangrado se puede morir, pues le hacemos una compresión, ¿ok? Miren aquí, por ejemplo, estos son los principios de Buller, o Beller, donde claramente vemos y hacemos la compresión que vimos hace un rato, la podemos hacer en el sitio del accidente, vemos ya los hematomas presentes, aplastamos la pelvis de lado y lado para ver si hay algún tipo de movilidad. O la debemos de hacer como inmóvil en el momento del accidente, ¿no? O en el momento que llega al hospital. Ya recordamos, ya vimos el ABC del trauma, lo que tenemos que hacer, la evaluación primaria, la secundaria, tratar lesiones asociadas como colon, recto, vagina, útero y anexo, vejiga, uretra, próstata. Son pacientes que a veces entran al quirófano o no. Se los mantienen menos frecuentes lesiones en el hígado, el vaso. Cuando hablamos de pelvis me refiero, ¿no? Ya. Entonces aquí hablamos básicamente de la inmovilización. A veces tenemos que poner agentes antitrombóticos, analgésicos y todo lo demás, ¿no? Bien. Ok. Tratamiento quirúrgico que lo hacemos principalmente de entrada, doctores, en una emergencia de un hospital, un hospital de tercera, tipo 3, como que de los hospitales grandes nuestros aquí, vamos a hacer una osteotaxis, una fijación externa, perdón. Y después, pues, primero tenemos que salvarle la vida al paciente. ¿Y qué hacemos? Usamos estos fijadores externos tipo GANS, como en este caso aquí, que es un marco de metal y tiene 2 agujas específicas que entran a la parte de la pelvis y al apretarlos, ajustarlos acá, cierran completamente la pelvis y paran el sangrado. Miren este paciente que ya se lo ha optado de emergencia, le han puesto su marco y el paciente aparentemente se está recuperando porque al mismo tiempo que cerraron, le repusieron sangre y ya era más el ingreso de sangre lo que más tenía que lo que no tenía. ¿Sí? Sí, mi amor, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con respecto a los fijadores de GANS. Cuando ya el paciente haya mejorado clínicamente, cuando en 1 o 2 días ya hemos recuperado ahí, podemos proceder a hacer una estabilización de la pelvis. Ya en un procedimiento secundario después, que puede ser 1 semana después, 3 días después, 5 días después, en el cual pues vamos a poner unas placas a nivel de la sínfisis púbica a este nivel, y aparte de eso, barras sacras en la parte posterior, o transiliacas que se llaman. Aquí vemos la foto, miren cómo está abierto totalmente esto, se colocó una barra en la sínfisis púbica, se la puso a la misma altura, al mismo nivel, y luego de eso se fijó con barras los 2 huesos ilíacos, las sacroiliacas a este nivel, ¿no? Miren que tienen como una ferretería, tienen hasta una tuerca que se coloca totalmente a ese nivel. Uy, ¿qué pasó? Ok, salí. Perdón. Sigamos viendo, ¿no? ¿Ya se alcanzan a ver? Sí, No los veo a ustedes. ¿Cómo hago para verlos? Déjenme ver. Se me borró. Ahí está. Listo. Sí están viendo, doctores, ¿no? Este es un ejemplo también del tratamiento quirúrgico de las disminuciones o disrupciones sacroiliacas. Miren acá cómo está abierto totalmente el murcielaguito, que es el sacro en el centro, con sus alas, las barras sacras o tornillos que se colocan de sujeción de las sacroiliacas de atrás hacia adelante. Perfecto. Y tenemos que hablar básicamente de las complicaciones que puede dar esto, que es la muerte por hemorragia incontrolable, shock hipovolémico, lesiones del aparato respiratorio, lesiones craneoencefálicas, lesiones nerviosas, lesiones viscerales o fracturas abiertas. Todo esto puede estar añadido después de, y hay complicaciones básicas de la misma problema de la inmediata, pues en muerte por sepsis, tromboembolismo pulmonar, necrosis por tejido por aplastamiento, infecciones o tardías como trastornos en la marcha. El paciente puede quedar con problemas de secuelas de su marcha, discrepancia en miembros inferiores, trastornos sexuales, secuelas neurológicas y dolor en región anterior y posterior sobre la marcha. Bueno.
A ver, doctores. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Con susto y todo, pero hemos escuchado y hemos aprendido algo nuevo hoy día. ¿Les parece, no? Está bonito, ¿no? Recuerden el anillo pélvico siempre cuando les llega la emergencia al hospital. Vean una radiografía, vean el anillo trauma de miembros inferiores y de pelvis, abdomen, qué sé yo. Veamos anillo pélvico. ¿Ok? Para tratar de... O sea, por lo menos no sepamos ni qué mismo pasa, pero sabemos que ahí hay algo. Hay una lesión, que hay una simetría. Vemos sacroiliaca, es probablemente abierta la sacroiliaca, la síntesis como está. O sea, y eso es parte del aprendizaje que ustedes tienen. ¿Alguna duda? Doctora Torres, ¿alguna duda? Doctor, una pregunta. Todo? ¿Sí entendió? Doctor, una pregunta. En el caso de que venga un paciente y tenga una hemorragia por la uretra, o sea, se le tiene que poner sonda, pero la hemorragia ¿no permite eso o se le pone nomás? A veces no se puede, porque en el momento que tú tienes una ruptura de uretra, a veces la uretra no queda a la misma altura de diámetro y a lo mejor pongas la sonda y no se puede hacer. Entonces, en esos casos es mejor hacer una talla vesical que se llama. O sea, a nivel de la región suprapúbica se puede hacer un orificio que llega directamente a la vejiga y por ahí se mete esa para que el paciente siga haciendo su micción y la otra parte de la uretra como que descanse. Y a veces después entra el urólogo también a hacer un procedimiento quirúrgico para recanalizar la uretra, o sea, poner los dos tubos que están a diferentes alturas rotos, ponerle un sitio y suturarlos. Entonces, pero de entrada o de emergencia se puede hacer porque el paciente va a tener un globo vesical, va a tener que orinar y no puede salir la orina por ahí o sale muy sangrada. Entonces dejamos descansar el área de la uretra peniana, talla vesical hasta mientras, sonda por a nivel de la asociación suprapúbica y esperamos a que se reconstruya la uretra en un segundo tiempo más adelante. ¿Correcto? Y al mismo tiempo dejamos descansar ese trayecto por donde está sangrando y al seguir saliendo orina, que también recuerden que tiene una consistencia muchas veces alcalina, puede provocar más irritación, dolor y al mismo tiempo también más sangrado a veces. ¿Sí? Ok, está claro, Polo, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ya, de aquí ya no hay más preguntas de pelvis, se supone que ustedes lo han entendido totalmente todo y para el examen están peritos en pelvis, ¿no? Ok. Doctor, disculpe. Doctora Rosales, ¿entendió? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien me decía algo, parece? Sí, yo lo estaba viendo. Lo que pasa es que para el día de mañana ya no tenemos tema para las exposiciones. Yo les di dos temas a ustedes. No nos ha dado, solamente está lo de que era el tema de hoy de pelvis. Pero le escuché que dijo que era cadera, fractura de cadera para la siguiente clase. Sí, doctores, a ver, vamos a ponerlo en orden, ¿no? Okay. Si no les he dado disculpas, pero vamos a darle ahorita a ver más temas. Mañana tienen que hablar sobre fracturas de cadera, lesiones o fracturas intracapsulares y extracapsulares. Muy bonito ese tema. Dentro de las intracapsulares, la subcapital, transcervical, basicervical y de las extracapsulares o laterales, las intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Vamos a hablar de cada una de ellas, vamos a hablar de cuál es su mecanismo, cuál es su tratamiento y todo eso, ¿no? Realmente hablamos de intracapsulares como tal y extracapsulares como tal. Las englobamos sobre todo las intracapsulares porque cada tiene más o menos un tratamiento muy parecido. Las extracapsulares son un poco más diferentes de tratamiento y de evolución. Pero realmente eso es el trámite. Primero, fracturas de cadera, ¿ok? Para mañana. ¿Sí me están oyendo? Para la próxima semana, doctores, para la próxima semana vamos a seguir en orden y seguimos con diáfisis de fémur, fracturas diaficiarias de fémur. Ahí tenemos que hablar de todo lo que es el tubo de la diáfisis del fémur, la fractura, las principales complicaciones, las lesiones, las embolias grasas, las embolias pulmonares que pueden existir a ese nivel, el tratamiento ideal, el mecanismo y eso. El otro tema sería fracturas, otro tema, ¿no? Para otro grupo, fracturas del tercio distal de fémur, o sea, fracturas supracondilias femorales, así la encuentran. Así como había supracondilias humerales, hay supracondilias femorales. Y en este grupo también incluimos fracturas de rótula. Rótula. ¿Está bien? Fracturas de rótula, ¿ok? Ahí tenemos fractura rótula. Otro tema de una vez, que es uno que más me apasiona, es trastornos internos de la rodilla, para otro grupo. Aquí no vamos a hablar de fracturas, sino vamos a hablar de lesiones de ligamento cruzado anterior, posterior, meniscos, lesiones de ligamentos colaterales, plicas sinoviales, osteocondritis y cosas como esas. ¿Ok? Y otro tema más y último,
que es el que le he dado a todo el mundo, es las fracturas de meseta tibial, o sea, extremo proximal de la tibia. Fracturas de meseta tibial. Fractura del extremo proximal de la tibia. ¿Está claro? Hasta ahí los temas. Entonces, la próxima clase vemos cadera, la que sigue vamos a ver con las supracondilas femorales y rótula a lo mejor, y de ahí vamos a trastornos internos de la rótula, ¿ok? Bien, doctores, nos vamos a quedar ahí, nos estamos viendo, un abrazo para todos, Doctor. que estén muy bien, tengan un buen día Doctor. jueves. ¿Alguien me va a decir algo? Sí, doctor. Disculpe, en el tema de cadera, que era fractura intra y extracapsulares, ¿hay algún otro subtema que No, deberíamos... solo eso, solo Ya, eso. sí. Van a hablar Ya. ustedes de 5 fracturas de cadera. Fracturas del cuello del fémur, que son 3, que son subcapitales, transcervicales y basicervicales. Y van a hablar sobre las 2 fracturas extracapsulares que son intertroplantéricas y subtroplantéricas. 5 fracturas suficientes para ustedes. Así que Ya, para ok, muchas revisar y gracias. repasar. Ok, doctores, que estén bien, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, y esperemos que ya no haya problemas con los temblores. Que tengan buenos días. Pasen Doctor. bien.